Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pata de Perro Deportiva. Mi nombre es Manuel Medina y ya estamos aquí con toda la información, toda la pasión y sobre todo la motivación para que se animen a viajar, a seguir a los mejores atletas alrededor del mundo, a seguir a los clubes de su corazón y también obviamente, ¿por qué no?, a su selección nacional o a su representativo nacional, no solo en el fútbol, sino en diversos deportes. Y para eso tengo un invitadazo de lujo, alguien que sigue a la selección nacional a donde quiera que vaya, que de repente se nos pierde y anda en otro país, de repente le preguntamos cómo está y nos dice, bueno, aquí desayunando del otro lado del mundo. Bueno, qué mejor que nos platique David Frijolito. David, cuéntanos un poquito de lo que es, de lo que haces, sobre todo porque literalmente, si tú tuviste una pasión que era viajar, tú lo hiciste ya casi como si fuera tu chamba, en el sentido de que puedes estar de aquí para acá como pata de perro, tal cual. Pues sí, creo que me siento muy privilegiado. Desde hace, pues sí, tengo una vida muy privilegiada porque en un parteaguas de mi vida decidí que tenía que seguir lo que me hacía feliz. Entonces tuve la suerte, ¿no? Viste, cuando hay un paradigma, un cambio de paradigma, eh, a mí me sucedió en un momento de mi vida hace muchos años en el que, bueno, o seguía el contrato social o seguía lo que me hacía feliz. Y entonces, bueno, lo que me hacía feliz para mí era precisamente esto, el viajar, el descubrir. Soy una persona muy curiosa y bueno, lógicamente fue un proceso largo el poder cumplir mi sueño que es, yo no voy de viaje, sino vivo de viaje. Entonces, mi constancia en muchos años de mi vida, la única constancia que tengo es precisamente el cambio, ¿no? A mí personalmente me emociona no saber dónde voy a despertar el día de mañana. Yo sé que no es muy común, no mucha gente compartiría eso, lógicamente por muchas cosas, pero bueno, eso a mí personalmente es algo que me apasiona, ¿no? El el estar en diferentes lugares y bueno, te puedo decir nada más eso, que soy privilegiado. Entonces, eso como un poco de respuesta larga a tu pregunta y bueno, me preguntabas específicamente contar un poco de cómo es que, no sé si la pregunta es cómo nace, porque bueno, es una historia muy larga, pero ¿qué sería? ¿Cómo sigo a la selección o por qué sigo a la selección viajando? Sobre todo, ¿sabes por qué? Antes de adentrarnos bien a este tema, David, es la cuestión de que hay mucha gente que dice, yo quiero viajar, mi sueño sería ir a un juego de visita de mi equipo local, ¿no? O sea, ni siquiera nos vayamos a un mundial, un juego de visita, donde tú seas la visita, donde te reconozcan en la calle porque traes la playera del otro equipo, pero hay gente que, una, le da miedo, y dos, a veces ese miedo viene precisamente de la falta de información. Tú y yo lo hemos vivido en los viajes que nos hemos encontrado. Nos encontramos en Brasil, nos encontramos en Rusia, en Copas América, en todo tipo de eventos. Y una de las cosas es que la gente no sabe y ese miedo es ignorancia literalmente. Porque Sí, la sí, gente sí. dice, es que ir a un mundial es caro. Y les preguntas, bueno, ¿qué tan caro es ir a un mundial? No, pues no sé. Entonces, ese tipo de cosas que nos digas tú, ¿por qué tú sigues a la selección? ¿Por qué hacerlo? Y digo, ya quizá ya con la plática, obviamente, que nos expliques cómo hacerlo, ¿no? Porque hay mucha gente Sí. que le tiene miedo y que piensa que tiene que hipotecar su casa para poder ir, cuando a veces estamos muy lejos de la realidad. Bueno, entonces, bueno, lo partiría en dos cosas. ¿Por qué sigues a la selección y Uh -huh. cómo hacerlo? Vamos a empezar, bueno, son varias cosas. ¿Por qué sigo a la selección? Eh, Creo que cualquier mexicano, bueno, para empezar, sabemos que el 70% de los mexicanos no tienen pasaporte, nunca han tenido pasaporte, a lo mejor la figura es más alta, así que el mexicano que ha tenido la oportunidad de salir del país, somos altamente privilegiados. El poder simplemente es cruzar una frontera. Y bueno, yo cuando era pequeño me fui a vivir a Sudamérica y
nuevamente, cualquier mexicano que haya salido al extranjero saben que a lo largo de la historia, México, el mexicano que ha salido han construido esta imagen de México en el que a donde quiera que llegamos es una fiesta. O sea, ¿qué necesitas para una fiesta? Pues un mexicano, ni siquiera el tequila. O sea, el mexicano ya es una fiesta. Entonces, a mí, esta experiencia que tuve ya de manera consciente, tenía yo 13 años cuando desembarqué por primera vez en Argentina y era mexicano. Toda la gente quería escuchar mi acento, la gente quería hablar conmigo, la gente quería saber de Verónica Castro, del Chavo del Ocho y de Marimar. Y era algo impresionante, el cariño, era como, me acuerdo que la gente me tocaba, el mexicano, o sea, era muy fuerte. Entonces, creo que ahí uno exponencia su nacionalidad, uno exponencia su patriotismo en el extranjero. Yo que soy una persona que no creo en fronteras, ¿no? Que pienso que todos somos iguales, que no importa tu nacionalidad, me parece incoherente, ¿no? Porque lógicamente cuando se trata de México, o sea, eres mexicano de hueso colorado. Pero creo que una de las primeras cosas que me llegó a suceder a mí fue por ahí del año 99, año 2000, vino a jugar el Atlas, el América a Buenos Aires, y para mí era una sensación, no eran mis equipos, pero era una sensación fuertísima saber que venía un representativo mexicano y iba al estadio y era algo que es difícil de explicar, el poder estar a miles de kilómetros y experimentar eso. Y creo que todo esto caray, si me puedo explayar un poco, te puedo decir que el fútbol para mí, en mi familia no es una prioridad, nunca lo fue. Mi papá no tenía equipo de fútbol, ni mis tíos directos, ni mis hermanos, nunca fuimos a la cancha, nada. Fue hasta que yo me fui a Argentina, pero pues a una edad muy corta, 13 años, y prácticamente uno de los primeros, el primer estadio que fui en mi vida en realidad fue el Volcán en Tigres, ¿no? Que fui a visitar a mis primos cuando tenía 8 o 9 años, y es una sensación. Estaba jugando Siboldi en aquel tiempo, me acuerdo, y es una imagen que nunca me voy a quitar de la cabeza, ¿no? Al haber ido al Volcán, a los Tigres. Pero bueno, yo viví en Guadalajara, fui de visita a Monterrey, me llevaron al estadio, y creo que ahí me empezó a encantar, no necesariamente el fútbol, pero el folclore. Estar en la cancha, el aguante, el aliento, la gente. O sea, para mí eso me llenaba, la gente a mí me daba toda esa energía. Y creo que no fui al estadio en muchísimos años, por ahí fui a un par, y en Argentina vuelvo a regresar al estadio y me tocó ir al estadio a la Bombonera, al estadio Boca Juniors. Y lógicamente ahí, con una edad ya más avanzada, tenía yo 13 años, pues fue algo impresionante, hizo un clic fuertísimo en mi vida. Y un par de años después me tocó por primera vez poder asistir a un partido de fútbol de un representativo mexicano, y era sub-16, me parece, y ahí fue un sentimiento que me explotaba el corazón, ¿no? Escuchar el himno nacional a tantos miles de kilómetros fue para mí una de las cosas más poderosas que sentí en mi vida, ¿no? Y me encantó, y el alentar y el encontrar otros mexicanos. Entonces, bueno, te digo que yo creo que ahí me nació esa pasión, y era tan poderosa que él quería, es como, viste, como el adicto, ¿no? Quieres volver a sentir esa adrenalina, ese rush. Y bueno, en verdad empezó de ahí. Entonces, cada vez que yo podía, y lo hacía, y iba a un partido de fútbol. En realidad creo que fue en el 2010, más o menos 9, 10, cuando ya más como adulto empecé a poder seguir a la selección mexicana, y ahí, bueno, es que empecé a ir a partidos aquí, que a Centroamérica, que a Sudamérica, que a Europa, y bueno, prácticamente yo creo que de ahí es donde me nace esa pasión, ¿no? Primero el ser mexicano, el sentir esa emoción al estar representando a tu país en el extranjero, que yo creo que como atleta debe ser algo parecido. Como aficionado, yo siempre creí, a lo mejor me metieron eso mucho en la cabeza en Sudamérica, pero yo siempre creí que yo era parte y soy parte, y siempre creo que soy parte, o sea, soy parte fundamental. Estoy ahí en un grado de porcentaje, el jugador número 12, estando apoyando en las tribunas, y eso es lo que yo hago en las tribunas. El que ha ido a la cancha conmigo, pues dicen, loco, porque estoy ahí metiendo, ¿no? Entonces, bueno,
esa es una respuesta larga a tu pregunta. Y la otra, ¿cómo lo haces? Sí, Tocaste sí. tocaste un punto muy importante. Parece, yo creo que para los que somos, o los que crecimos en una clase media baja en México, que fue mi caso, el salir del país, el subirte a un avión, el ir a Europa, el viajar dentro de la República Mexicana, cuando estás chavo parece algo imposible, ¿no? Viajar a Europa o subirte, viajar a cualquier otro lugar, parece imposible. Olvídate ir a un mundial o una Copa América, una Copa Oro, o sea, es algo completamente fuera de la realidad. Eh, Nuevamente, la vida me dio el privilegio, la suerte, la bendición, como quieras llamarle, de haber podido, pues sí, desde chico tuve esa incursión en Sudamérica, que me fui a vivir a Sudamérica. Cada 90 días, cuando yo era chico, en Argentina yo no... es toda una historia larga, pero yo tenía que salir de Argentina cada 90 días por mi visa, no estaba como residente. Entonces, mis primeras incursiones siempre fueron a Uruguay. Entonces, el Uruguay es el país que más he ido en mi vida porque por los años que viví en Argentina, crucé a Uruguay cada 90 días. Eventualmente fui a Paraguay, eventualmente fui a Chile, eventualmente fui a Brasil. Entonces, creo que a esa corta edad me empezó a generar esta curiosidad por el viaje, esta curiosidad por culturas, por diferente gente. Y nuevamente, te podría hacer un hincapié si te cuento la historia, que no tenemos el tiempo suficiente de cómo lo hacía, pero lo que te puedo decir es de que adelantas 15 años en mi vida y una cosa que tú sabes, que mucha gente que me conoce sabe, es de que yo soy mochilero. Yo sé que esa palabra es mochilero, o sea, Asusta a muchos. Sí, claro, y sobre todo en México, porque por ejemplo yo recuerdo, yo hice la ruta Maya hace muchos años en México, y por cierto recorrí todo el país, o sea, en varias partes, y cuando yo llegaba a hostales, yo me encontraba con gente de todo el mundo, pero nunca me encontraba mexicanos, y era porque siempre decían, es que el mexicano no viene a hostales, o sea, el mexicano va a all inclusive, va a hotel, o sea, no es, esto está enfocado para gente, para ¿cómo se llama? La audiencia europea. Entonces, lógicamente hay un desconecte ahí, ¿no? De qué es ir a Cancún, ¿no? Ir a Cancún es ir a un all inclusive, o un buen hotel, y vas una semana y revientas todo. Entonces, digo, yo crecí de manera diferente, tuve esa posibilidad de ver un montón de diferentes viajeros en Sudamérica y ir aprendiendo un poquito de un montón de ellos. Ahora, cuando yo digo que yo soy mochilero, ¿qué significa eso? Parece es muy arbitrario, ¿no? A veces cuando dicen, pero por ejemplo, tú que conoces algunos de los proyectos que hicimos, yo sentía que el mexicano que viaja, primero es un mejor mexicano porque aprecias más a tu país. Tú que viajaste por Sudamérica, después de que viajas a Sudamérica y regresas a México, te das cuenta lo que tenemos como país en infraestructura. Sí, hay muchísimas cosas mal en México. Podemos hablar de corrupción, de política, de infraestructura, de burocracia, etcétera. Pero comparativamente hablando, regresas a México y dices, caray, o sea, impresionante el país en el que vivimos, ¿no? El pobre de México, el pobre de México sería una persona muy bien parada en muchos otros países, ¿no? Entonces, te da ese sentido de apreciación. Entonces, yo creo que toda esta suma de experiencias y el hecho de poder experimentar esto increíble que se siente en un estadio, siempre tuve esas ganas de compartirlo con otra gente. Entonces, yo siempre sentía que si podía traer, o sea, siempre decía, oye, si puedo, iba a México y me encontraba con ciertas situaciones en el banco, cruzando la calle, cosas así, decía, yo siento que este vato que está súper X, pero está haciendo tal cosa, si yo lo llevara fuera de México, si viniera a viajar, a lo mejor yo pienso que sería una persona que diría, wow, o sea, tengo que ponerme las pilas, ¿no? Entonces, para no perder el tren de pensamiento, cómo se hace, yo personalmente te puedo decir que comencé a viajar, por ejemplo, yo para llegar a Brasil salí en julio del 2013, salí de México.
para llegar a Brasil 2014. 11 meses antes. 11 meses antes. 11 meses. Entonces, 11 meses antes. Luego, para llegar a la Copa América de Chile, fue desde Brasil hasta Chile. Y tú lo sabes, ¿no? Yo he trabajado en hostales, en granjas, he trabajado... ¿Vendiendo patos? Literal. Vendiendo patos. Literalmente he hecho de todo tipo de trabajos. Entonces yo entiendo que mi vida es muy particular, ¿no? No puedo pedirle a la gente, oye, renuncia a tu vida, vete a viajar el mundo, trabaja de lo que sea, vive de lo que sea, tú métele, lo vas a lograr. Si es tu sueño, lo vas a lograr. Yo en realidad, yo había ahorrado dinero y a mí se me terminó completamente el dinero después del Mundial de Brasil. Y aún así seguí viajando otros 8 años, ¿no? Y fui a un montón de torneos, un montón de cosas, pero precisamente porque viajé a dedo, viajé en bicicleta, viajé en tren, viajé en todo tipo de transportes y trabajé en cualquier cantidad de lugares, en cualquier cantidad de ciudades trabajé, además de que tenía un pequeño trabajo remoto. Entonces, digo, mi caso es muy particular, pero para una persona que no puede hacer lo que yo hago, que yo entiendo que la mayoría no puede, bueno, creamos una base que tú conoces, que es de información. Entonces, lo vivimos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en la Copa Confederaciones de Rusia 2017, que estábamos ahí nosotros en Kazán. Hubo una docena de casos de gente que pudieron sumarse a nuestro viaje y que lo hicieron. El día de hoy, si yo te digo, oye, y te doy el ejemplo de Manuel Torres, o Juan Manuel, o Ale, o Rogelio, que llegaron a Rusia desde México, ida y vuelta, vieron 2 o 3 partidos y se gastaron 35,000 pesos, parece una mentira. Dicen, no, eso es mentira, no es posible. Pero se los puedes demostrar. ¿Por qué? Porque nuevamente la información lo es todo, ¿no? Logramos conseguir boletos entre todos. ¿Cuál es la conexión más barata? ¿No? Cancún, Barcelona, Cancún, Bruselas. De Bruselas en tren hasta aquí y de aquí un vuelo a Kazán así. Y bueno, el vuelo ida y vuelta te salió en 18,000 pesos desde México. Y hospedaje es carísimo, no hay problema, ¿no? Por eso hicimos el grupo, vamos a rentar una casa entre todos y en vez de salirte $100 por noche, te va a salir $15 la noche y lo vamos a compartir entre todos, ¿no? Y transporte, no te preocupes, vamos entre todos, como lo hicimos en Chile. En Chile rentamos unas vans, lo dividimos entre todos, y fuimos a Viña del Mar, y fuimos se me fue a Temuco. Rancagua, ahí jugamos contra Ecuador, ¿no? Que perdimos este partido. Sí, ándale. Y en Viña del Mar contra Bolivia. En Viña del Mar, este estuvo muy espectacular. Este fue el estadio más pequeño que fui en mi vida, yo creo. Yo también creo. Oye, David, sí. Pero la cosa que sí, y tocas puntos, la verdad, muy valiosos para toda la gente que quiere viajar y que quiere, no solo como de repente decir, me voy a perder 2 años de mi vida viajando. Hay mucha gente que no puede, hay otros que hemos tenido el privilegio de poder hacer ese tipo de cosas, de viajar, de irnos a vivir a otro país, pero la gente tiene que entender 2 puntos muy importantes. Uno es, no es tan caro como piensas, sobre todo si eres un viajero inteligente. Tú que lo has vivido en diferentes mundiales de fútbol, has visto que el FanFest es gratis. Si te paras literalmente afuera de un estadio, a veces hasta el boleto te toca gratis. En Rusia nos tocó, el tren era gratis, entonces te ahorrabas el transporte entre ciudad y ciudad y te ahorrabas hasta 1 o 2 noches de hotel. Ese tipo de cosas la gente debe de entender, ¿no? No estamos diciendo tampoco que se vayan de dedazo porque hay gente que no le gusta, se entiende, pero si eres un viajero inteligente, yo creo que vas a llegar a todos lados. Y la segunda cosa que la gente debe de entender es que esta pasión, como tú bien lo dijiste, no es una pasión tanto por el fútbol y por la estadística y por lo que pasa durante esos 90 minutos, sino todo lo que envuelve este viaje, todo lo que envuelve esta experiencia. A ti te tocó en Argentina cuando fue Atlas y América, que dices que, o sea, el simple hecho de ser mexicano y que venga un equipo mexicano a jugar, ya te da así como que esa luz encima de ti, donde todo el mundo se fija, donde todo el mundo quiere estar contigo, quiere saludarte, quiere escuchar tu acento. Entonces, eso sí es muy importante, yo creo, y es que la gente entienda que es por pasión, lo hacemos por pasión, lo hacemos porque nos gusta, porque queremos abrir nuestros ojos y ver más allá de lo que es el mundo, y también
si lo hacemos informados, como tú con el grupo y todos los compañeros del grupo, la verdad, si lo hacemos informados, David, la verdad podemos llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Definitivamente, los puntos que tocas son fundamentales. Yo entiendo que la mayoría de la gente no va a hacer el viaje como yo lo hice. Para mí eso ya es mi zona de confort. Entiendo que es muy afuera de la zona de confort de muchísima gente. Mas, sin embargo, bueno, como tú lo has visto, hemos logrado por medio de, bueno, Corazón Azteca que conoces, que cientos de personas logren cumplir este sueño de ir a un mundial, de ir a una Copa América con sus propios medios, siendo inteligentes, desde el ahorro inteligente hasta cómo comprar boletos, cómo sacar la visa, cómo comprar boletos que no sean en reventa, con hospedaje, o sea, y además se hizo un wiki de 10 páginas, que en realidad es una colaboración de un montón de gente que comparte esta idea que salir de México y ir cumplir este sueño te catapulta como persona, porque no es cualquier cosa, parece algo sencillo, pero cuando lo haces y te esfuerzas para cumplir ese sueño y te cuesta, una vez que lo haces, es algo impresionante, porque me tocó verlo en Brasil, la gente que luchó muy fuerte para lograr ir a Brasil. Una vez que fueron a Brasil, su vida cambió, pero de una manera, una manera pues muy tangible. Regresaron a México y yo pienso que son personas más exitosas. Y ojo con que es exitoso, porque en México una persona exitosa es la que está manejando un buen carro, ¿no? Una persona exitosa en el sentido de que esa pasión y ese huevo y esas ganas, siento que se la llevan, es una ola que te subes y la puedes pues sí, prácticamente estar encima de esa ola por muchísimo tiempo. Y esto empieza a reflejarse en tu trabajo, empieza a reflejarse con tu familia, en tu comunidad y un montón de otras cosas. Entonces, lo hemos visto una y otra vez. Entonces, por eso es que sabemos que es un movimiento social, que por medio del fútbol logra esta influencia, porque no es fácil para la persona común y corriente de llegar a un mundial, pero tenemos las historias que tú y yo conocemos de gente que se sumó a Corazón Azteca y que de cierta manera estaban manejando un Uber y venía atrás los chavos que iban a una reunión mundialista y dijeron, oye, qué suerte que tienes que vas a ir a un mundial, qué suerte, qué suertudo que eres, ¿no? Y los chavos le dijeron, o sea, no es suerte, ¿tú por qué no vas? ¿Cómo por qué no vas? Te estoy manejando en Uber. No, es que puedes ir, es que es precisamente, ir a un mundial no vale 300,000 pesos. Y este chavo que manejaba un Uber, que fue un mundial, para mí es un gran ejemplo de los muchos que hay, porque se quedó en la reunión mundialista y fue a un mundial y era algo que jamás ni siquiera lo tuvo dentro de su paraguas, ¿no? De ideas, pero que es algo que le cambió la vida, el poder ir a un mundial y el haber gastado relativamente poco comparado con lo que él pensaba que sería un mundial. Entonces, sí, es todo, la información no es todo, ¿no? David, para ya pues culminar con este ejercicio, y yo sé que podemos hablar mil cosas, me gustaría después poderte invitar para hablar del futuro de los viajes siguiendo a la selección nacional. Se viene Qatar, se viene después el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Todo esto lo podemos hablar en diferentes programas. La invitación ahí está, esperamos nos puedas acompañar. Pero ya para culminar es, ¿cuáles son los planes, tanto los personales como los del grupo, para la gente que quiere ir a Qatar? Te lo digo porque tú lo dijiste, un señor del Uber se fue de que andaba de chismoso y le platicaron de qué era y fue a una reunión y después se informó bien y viajó al Mundial. Bueno, entonces, ¿cómo nuestros amigos van a poder viajar al Mundial del Qatar? ¿Qué es lo que necesitan? ¿A qué grupo se metan? ¿Qué es lo que pueden esperar en este grupo? Sobre todo para cumplir este sueño, porque va más allá del fútbol y del resultado. Yo creo que es increíble la hermandad que hacemos los mexicanos y sobre todo cómo se nos abren los ojos y eso nos ayuda en nuestra vida día a día. Claro, mira, estamos totalmente convencidos, todo el grupo de personas que estamos detrás de este proyecto, que es posible casi para cualquier persona lograr este sueño. ¿Qué grupo seguir? Caray, lógicamente, como tú sabes, hay un paraguas, hay muchísimos grupos en Facebook y hay muchísimos recursos. No tienes que estar en un grupo o en otro.
Tampoco me gusta pecar de decir, bueno, nosotros fuimos los primeros o no, porque en realidad creo que tuvimos suerte de, a lo mejor en esa época Facebook no era, cuando yo empecé con lo de Facebook, no era tan popular en México Facebook, entonces creció muchísimo este grupo, pero lógicamente nosotros reiniciamos un grupo, cada evento era un grupo diferente. Ahorita ahí han ido cambiando un poco las cosas y muchísima gente que estuvo en estos grupos tomó un montón de herramientas y abrieron sus propios grupos. Y ahora te encuentras con docenas de grupos. Yo esto lo veo muy positivo. Lo veo muy positivo porque al final del día la meta que nosotros teníamos o que tenemos, que es de que cumplamos más personas nuestro sueño, de ir a salir del país y ir a alentar a México y de saber lo que ganamos, lo que nos enriquece como personas esto. Entonces, lógicamente, es tremendo, ¿no? El que haya crecido tanto y que tanta gente esté interesada. Sí, lógicamente algunas personas tienen otro tipo de ¿cómo se llama? De motivos, ¿no? Por qué quieren abrir un grupo o no. Pero si al final del día tú vas a un grupo y te dan información, por el más mínimo que sea, que te ayude a cumplir un poco más tu sueño, es totalmente válido. Entonces, yo lo que le recomendaría a la gente definitivamente es que se pongan definitivamente a buscar, que se pongan a escribir, que se pongan o sea, conforme vayan encontrando tips, ideas que tengan sentido en su cabeza, que se pongan a escribirlas y eventualmente se puede lograr. Tiene mucho que ver con planeación, sí importa, porque lógicamente se ocupa dinero, pero no es muy loco, no ocupas tanto dinero como todos pensamos. Hicimos muchos ejercicios y el día de hoy sabemos que cientos y si no miles de personas fueron a Rusia a la primera fase del Mundial, fueron a 2 partidos, muchos de ellos solamente a un partido, pero fueron y vinieron y te puedo decir que hubo muchísima gente que se gastó 50,000 pesos. Lógicamente, les hubiera encantado quedarse todo el Mundial, pero bueno, dentro de tu realidad económica, sí, 50,000 pesos no es cualquier cosa, también entiendes mucho dinero, pero es completamente realístico. Si quiero ir a un Mundial y el día de hoy empiezo ahorrando 500 pesos por semana, ¿no? Empiezas a hacer ciertos sacrificios y empiezas con ciertas disciplinas. Entonces, lo que le recomiendo a la gente es definitivamente que si es algo que sientes que te motiva, sientes que puede ser una experiencia positiva, enriquecedora en tu vida, es que lo consideres, que no lo veas tan lejano, que no lo veas tan loco. Y bueno, yo definitivamente los invito a que revisen el grupo de Corazón Azteca. Ya está Corazón Azteca, Mexicanos rumbo a Qatar. Hay muchas reglas que hemos puesto a lo largo de los años que son para convivencia básica. Yo sé que a veces como mexicanos nos cuesta, esas son reglas y a mucha gente le hace fricción porque prácticamente tenemos una visión, una misión de qué es lo que estamos buscando como grupo, como movimiento. Pero bueno, ahora sí, como dicen, la viña del Señor hay para todos. Si entran en el Corazón Azteca y algo les sirve y lo quieren llevar a otro lugar y hacer lo suyo, está excelente, porque esa es nuestra meta. Entonces, los esperamos ahí en Corazón Azteca en Facebook. Tenemos la página también la fanpage de Corazón Azteca. Y bueno, en otro momento hablaremos lógicamente de qué se viene a futuro, ahora con la pandemia que nos espera, lógicamente para los que somos nómadas, pues nos cambió completamente. Tú y muchos de nuestros amigos que conocemos, que estamos por todos lados, pues nos cambió radicalmente la vida y está bueno, yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para crecer, para hacer introspección y bueno, reinventarse. De eso se trata, ¿no? Entonces es una oportunidad. Claro, y de hecho quizá este es el mejor momento para que la gente empiece a entender que puede empezar a planear, a darle la vuelta al globo, precisamente porque tenemos tiempo para planear, nos tenemos que reinventar porque nuestras formas de ganar dinero de mucha gente han cambiado, nuestras maneras de pensar en el dinero y de pensar en la vida incluso han cambiado. Yo tengo gente que ahorita literalmente con esto de la pandemia me ha dicho, oye, yo quiero viajar. En cuanto se acabe esto, yo quiero viajar. Nunca he viajado. ¿Qué hago? Y parte de esto, David, es ya para culminar, es que sepan que
no necesariamente hay que viajar a un mundial. Obviamente sería lo mejor porque es el magno evento deportivo junto con los Juegos Olímpicos. Yo lo pondría arriba de los Juegos Olímpicos en cuestiones de fiesta, ya habiendo ido a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero es también que vayan con su equipo al siguiente partido de visita que tengan, que vayan con la selección nacional cuando jueguen en otra ciudad aquí en México o en los Estados Unidos, que se viene el Mundial del 2026 y no digan, ay, bueno, ya, vino un Mundial a mi casa, ya no necesito hacer nada. No, que digan, ¿sabes qué? Pues si soy de Guadalajara, ¿qué tal si me voy a ver un Mundial, uno de los partidos del Mundial al Estadio Azteca? O sea, no, ya no digamos a Canadá y a Estados Unidos, sino ese tipo de cosas, ¿no? Dices, lo que dices es algo súper importante. Estás hablando de una curiosidad, cuando viajas, creo que precisamente una de las cosas, uno de los efectos positivos del viaje es que te crea esa curiosidad. ¿Por qué la gente que viene a México, a tu ciudad, están maravillados de todo? Para ti es normal. Sí. Pero ellos le toman fotos a la señora que está haciendo las tortillas, y le enseñan las tortillas, como que ¿qué onda contigo? ¿No? Está haciendo tortillas, algo normal, para otra persona es un wow. Cuando viajas, en realidad, tu habilidad de sorprenderte, pienso que se desarrolla alguna habilidad en tu cabeza, algún tipo de intuición, y es impresionante porque estando una de las cosas que me pasó mucho es que regresando a tu propia ciudad, de repente empiezas a ser ese viajero dentro de tu propia ciudad. No te tienes, tener esa experiencia, no, como tú lo dices, no te tienes que esperar irte hasta Rusia o donde sea. O sea, caray, la gente quiere ir a Rusia, pero cuando México jugó en San Luis Potosí en el año 2017, 2018, pues la gente no viajaba de Guadalajara porque, pero quiero ir a ver a la selección a Rusia. Yo entiendo por qué, no es Rusia, pero la gente que ya fue a los mundiales quiere ir a San Luis Potosí porque es toda una aventura, San Luis Potosí, y llegan y los ves con esa curiosidad. Otra cosa que también es impresionante y me gustaría cerrar con esto que también va por lo que tú mencionaste, es una de las cosas más impresionantes que se crean cuando tú dices de la hermandad. Parece una utopía decir, la hermandad, pero sucede que estando en un estadio de fútbol en Brasil, en Chile, en Bélgica, en donde sea, y tú estás con tu camiseta verde y volteas al lado derecho y la persona que está a tu lado derecho tiene la camiseta verde, la persona que está al lado izquierdo tiene la camiseta verde. En México tendemos a, primero, bueno, lógicamente no vas a ir por la calle saludando a los mexicanos, estás en México, ¡ay, eres mexicano! Pero en un estadio en el extranjero se crea una afinidad que es impresionante. Primero, porque están compartiendo una experiencia, ¿no?, en el extranjero. Segundo, el tipo al lado te importa un pepino. En México parece que nos importa bastante, pero me importa un pepino porque si eres licenciado o ingeniero, porque en México el licenciado le dicen licenciado, al ingeniero le dicen ingeniero, pero en un estadio no sé si eres taquero, ingeniero o vendes fayuca, no me importa. Y cuando meto un gol México te voy a abrazar y ¿sabes qué? Con tu buena onda te quiero invitar a una chela o te quiero invitar a algo. Y se han creado conexiones impresionantes. Y esto, la verdad, trasciende, porque cuando regresas a México, dices, caray. O sea, hoy en día, mi amigo Carlos, que lo conocí en un estadio y que quiero muchísimo, que en México a lo mejor nunca hubiera sido mi amigo, pero el hecho de que lo conocí en un estadio, te das cuenta el valor humano como persona que tiene. Pero en México, como el tipo se dedica a manejar un taxi, o sea, ¿cómo va a ser mi amigo? Pero ahora es mi hermanazo y me vale madre lo que piense mi familia y mis tíos y mi esposa. Viene a cenar a la casa y lo voy a invitar a mi cumpleaños y sí, es orgullo, y no nos importa eso. Y eso es tremendo porque lamentablemente somos un país altamente clasista y se han empezado a romper, a desmoronar estas barreras de clasismo, por lo menos en la gente que no estoy generalizando diciendo que todos, pero se siente cuando regresan al país. Y mucha gente me lo ha dicho, caray, o sea, es una experiencia de verdad enriquecedora porque nuevamente gracias a esa conexión humana. Entonces ya no ves las diferencias, sino las similitudes y bueno, se crea esa afinidad con esta persona y es una afinidad que te dura para toda la vida. ¿Cuántos no tenemos amigos que conocimos en estos torneos que son amigos para toda la vida, que están ahí para todo? Lo vas a invitar a tu boda, lo vas a invitar a tu cumpleaños, lo vas a invitar a los 15 años de tu hija, lo vas a invitar y con los ojos cerrados confías en ellos.
y es gente que merece tu confianza y que por lo menos a mí no me han defraudado, ninguno de ellos ni he escuchado. Entonces, bueno, eso es poderosa, es una experiencia poderosa, la recomiendo ampliamente, pero como tú dices, no solamente el viajar a un partido de fútbol, pero viajar en general, ¿no? Te abre, te hace ese clic, te abre la cabeza y te da cuenta de que al final del día te hace sentarte un poco más en la tierra, darte cuenta que no somos tan importantes, no existimos en el gran real de las cosas, somos, nadie nos conoce, no existimos, y eso te hace un poco también, de cierta manera, siento que en el mundo de hoy en el que hay tanta presión social, nos da un poco de paz, ¿no? En el que tienes que seguir tu propio camino, ¿no? Y eso es lo que al final te mantiene en cierto grado de felicidad, ¿no? Sí, no, pues la verdad, muchas gracias por todo lo que nos contaste, por lo que también le vas a dejar a mucha gente que quiere viajar, que tiene esa espinita, porque yo conozco que casi toda la gente tiene esa espinita de curiosidad de conocer otras culturas, no solo, como tú dices, no solo en otros continentes, sino también aquí mismo en México, tantas culturas diferentes, tantas tradiciones que hay en nuestro propio país, que son increíbles. Entonces, muchas gracias por eso. Como sé que te voy a invitar en un futuro para ahora hablar más de Qatar 2022, ¿por qué no decirle a la gente, ahora que lo sepan, en Anchor.fm pueden dejar sus preguntas en nuestra página de YouTube, abajo de este video, sus preguntas a futuro. ¿Para qué le van a preguntar al frijolito? ¿Cómo viajó? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo le hace? Lo que quieran ya adentrarnos más en esas preguntas y sobre todo lo que va a ser Qatar 2022. Y David, bueno, ya para despedirnos, tus redes sociales donde te puedan seguir y que por favor puedas seguir siendo esa fuente de inspiración y motivación para muchos mexicanos y para muchos compañeros y latinoamericanos y rusos y de todas partes del mundo, porque yo veo ahí que te dejan recados en todos los idiomas en tus redes sociales. Entonces, en redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en realidad no tengo unas redes sociales públicas, en realidad no es de que tenga página de frijolito y mi página, entonces no lo tengo. Okay. Lo que normalmente hago es en las diferentes páginas de mochileros, que son un montón, si tengo consejos, etcétera, los pongo ahí, en los diferentes blogs comparto. Y bueno, muchísima información del ABC, de cómo viajar, cómo conseguir trabajo, como todo lo que yo puedo compartir que siento que sirve, siempre lo comparto en los otros forums y lógicamente en la página de Corazón Azteca, el Corazón Azteca del grupo. Entonces, de cierta manera es un híbrido entre lo que he aprendido entre el mochileo, couchsurfing y otras cosas en la vida. Entonces está puesto ahí. Lógicamente somos un equipo, no es... A veces esto parece que es frijolito, pero en realidad yo soy una pequeña parte de lo que en realidad es Corazón Azteca, porque es un grupo tremendo el que hace que sucedan las cosas. Y bueno, a mí me tocó ser la cara porque, ¿me entiendes? Abrí el grupo en su momento, pero te digo, el día de hoy es todo un grupo el que lo hacemos por juntos. Entonces, definitivamente lo haría por medio de Corazón Azteca. Y bueno, no tengo, todos me insisten que me abra una página de frijolito, que me abra un blog y eso, pero bueno, eso me quita a lo que yo en verdad quiero hacer, que es estar en la calle, ¿no? Y si estoy haciendo un blog o haciendo esto, no estoy afuera descubriendo, ¿no? Se me está yendo la juventud, ya se me fue parte claro. de, entonces, sigan ahí definitivamente en Corazón Azteca. Y bueno, lógicamente tengo mi Facebook que comparto con mis amigos y mi familia, que lógicamente tú estás allí desde hace muchos años. Y pues nada, es un placer verte, mi hermano, mi amigo. Gracias por el espacio. Y bueno, nos estaremos viendo pronto. Saludos ahí a toda tu audiencia. No, muchas gracias. Recuerden seguir las redes sociales, tanto de Corazón Azteca como también las de TJ Sports, donde tenemos toda la información de las ligas mayores. Tenemos de la Liga MX, de la MLS y obviamente de los viajes que haga un servidor y también David, porque siempre me lo encuentro en los viajes. Así es que ahí está toda la información. TJ Sports, tanto en Twitter, en Facebook y obviamente en YouTube, donde van a encontrar toda esta información. Y bueno, muchas gracias, David. Ya despido
este programa, fue muy interesante. Perfecto. Y recuerden a toda la gente que nos veamos aquí la próxima semana, porque siempre vamos a estar de Pata de Perro Deportiva.